va a ver la jurisdicción administrativa, y una vez sabiendo eso, ya angostamos, se vuelve más pequeño el grupo de jueces que pueden conocer nuestro caso, porque ya de un grupo grande ya sabemos que si es un funcionario público lo ve la jurisdicción contenciosa administrativa, y ahí que eso es lo que vamos a ver al final. Al final de esto lo que nosotros tenemos que saber es si qué juez va a ser competente para nuestro caso. Espera un momento que voy a hacer una precisión. ¿Por qué te estás centrando en los funcionarios públicos? Nosotros advertimos, ojo, el funcionario público, un funcionario público, en muchos actos que va a realizar su vida como una persona natural, eso lo va a conocer, esos juicios lo va a conocer la jurisdicción ordinaria. ¿Sí? Por ejemplo, tiene una empresa, un negocio, tiene un trabajador o tiene o cualquier cosa que negocio que haga por fuera, eso lo va a conocer la jurisdicción ordinaria. Más bien, nosotros más bien lo encuadramos en personas jurídicas de derecho público, las personas públicas, jurídicas públicas. Eso es. Listo. Sí, 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 es cierto que a veces algún funcionario, cuando, claro, actúa en nombre de la entidad que representa, es cierto, sí va a conocer la contencioso administrativo. Pero para hacer esa precisión, adelante. Bueno, eso por el lado de subjetivo. Entonces tenemos el factor objetivo. No, ese es el lado subjetivo, ahora el lado objetivo. Sí. Entonces por el lado objetivo tenemos que tener en cuenta dos foros. Digo que dos foros, sí. Fueros o componentes. Fuero componente. Uno es el fuero componente por su naturaleza, y el otro es por el valor de la pretensión. Y hay que hacer énfasis en la O, porque se tiene en cuenta el uno o el otro, no los dos a la vez, sino uno o el otro. Entonces, por la parte del fuero, por la naturaleza de la cosa, la ley nos estipula, vimos unos artículos desde el 18 hasta el 20, donde ejemplificamos y dijimos, bueno, la ley nos dice específicamente, usted juez se encarga de esto. Pusimos el ejemplo de las expropiaciones, que la ley nos dice explícitamente, hombre, de las expropiaciones por su naturaleza se encarga el juez civil del circuito. Entonces, de expropiaciones se encarga de eso, no tiene que ver cuánto vale la expropiación, cuánto vale el bien, cuántos son, no. Por su naturaleza se encarga el juez civil del circuito. Pero por el otro lado, tenemos por el valor de la pretensión, y ahí sí tenemos que hacer varias precisiones. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Hombre, que tenemos como unas variables, ¿sí? En las que vamos a encasillar esa pretensión que nos lleva a nosotros a nuestro despacho, que nos llegó a nosotros a nuestra oficina, para saber qué juez es el competente para eso. Entonces tenemos tres variables que son la mínima cuantía, los de menor cuantía y los de mayor cuantía. Los de mínima cuantía, que va hasta 45 salarios mínimos legales vigentes, que lo van a conocer. No, corrección. Hasta sí. 40. Hasta 40, bueno. Hasta 40 que lo van a conocer los jueces de pequeñas causas y los jueces de pequeñas causas. En caso que no haya competencia múltiple. Y competencia múltiple. En caso que no haya, lo van a conocer los jueces civiles municipales, porque no en todas partes hay estos jueces de pequeñas causas. O promiscuos municipales, que es a veces no vamos a encontrar jueces civiles, sino promiscuos municipales. Entonces, lo de cuantía menor, que van desde, dijo usted 40, bueno, 40. Superiores a 40 y menores de 150. No, hasta 150. Hasta 150 salarios mínimos legales vigentes, eso los van a conocer los jueces municipales o promiscuos municipales. Civiles municipales, pues ya estamos aterrizados en el curso civil. Civiles municipales. Bueno, porque entonces, municipales también hay de categoría penal, entonces hay que precisar civiles municipales. Sí. Entonces, ya los que son de ahí superiores a 150 los conocen los jueces civiles del circuito y los jueces promiscuos civiles del circuito. Promiscuo del circuito. Cuando es promiscuo no se le dice civil porque atiende varias áreas del derecho. Entonces ya son promiscuos del circuito. Bueno, ya teniendo esto claro, ya íbamos como que enmarcando y encasillando y enfocando nuestra competencia. Ya creo que sí, eso por el lado de lo subjetivo. Entonces, no, factor objetivo. Sí, eso es por el factor objetivo. Entonces ya, eso por el factor objetivo.
Luego de eso, bueno, hablamos ejemplificamos los casos, los ejemplos que ya mencionamos, y pasamos y tocamos un poco lo que fue el factor territorial. Y donde hicimos la precisión, estuvimos hablando de que en el factor territorial hay que hacer una diferencia entre el domicilio y el lugar de residencia de la persona. Dijimos que el lugar de residencia está en el domicilio, más no al revés. Es decir, una persona puede tener muchos lugares de residencia, pero tiene un solo domicilio. Y que el domicilio es el lugar donde la persona, luego de sus labores que haya realizado, es el lugar donde él quiere estar. Es decir, si labora en Barranquilla varios días a la semana, pero tiene su familia aquí en Sincelejo, Sincelejo sería su domicilio y tendría una residencia en Barranquilla, que es el lugar donde él está. Y hasta ahí dejamos la clase para luego seguir. Listo. Te voy a dar un 4-2. Bien. Hay 48 conectados. Vamos a continuar con los factores de competencia y hoy vamos a desarrollar. Uy, aquí hay mucha bulla. ¿Les perturba la bulla que tengo yo, que yo percibo acá? ¿Les perturba a ustedes? No. Sí, profesor. Siempre se escucha al fondo los perros, profesor. Bueno, y se escucha al fondo, no, antes escuchan la voz mía, no. Ya eso va a pasar, vamos a ver, si no cambiamos de locación ahorita. Igual ahorita viene la música también después de 7, a partir de las 7. Bien, vamos a hablar del factor territorial, porque hasta aquí, habiendo estudiado los factores subjetivos y objetivos, ya sabemos qué juez va a conocer si es un juez de pequeñas causas y competencia múltiple, si es juez civil municipal o promiscuo municipal, o si es un juez civil de circuito o promiscuo del circuito. ¿Pero de dónde? Esto lo vamos a determinar con el factor territorial. Y en el factor territorial les decía que vamos a estudiar 4 fueros o componentes, que son el domicilio, que es el del lugar de cumplimiento de las obligaciones, el lugar de ocurrencia de los hechos y el lugar de ubicación de los bienes. En el artículo 28 de nuestro Código General del Proceso vamos a encontrar otras variables, pero que no son independientes de estos 4 fueros que estamos viendo. Voy a detenerme en ese artículo porque es importante, porque ahí se especifica algunos grupos de procesos, algunos casos que eventualmente a ustedes les podría corresponder, pues para que lo puedan identificar claramente, porque lo que yo busco es que una vez terminado este tema, ustedes puedan identificar claramente. Acá, Valentina, acá no me permite grabar, si allá no sé si Andrea, creo que ella graba la clase, porque acá el sistema no me permite grabar, no me da la opción, como lo hago desde un correo particular, no del institucional, porque no lo he podido obtener. Entonces no me permite la grabación. Así que si alguien puede grabarla, pues la pueda después reproducir. Profe, ya le respondí, la clase se está grabando y después será compartida con todos como la última clase. Muchas gracias, Andrea, muy amable. Bien. Entonces, vamos a ver, me va a ayudar alguien que me ayude con el artículo Yo lo tengo 28 del Código General. Gabriela, ¿me vas a ayudar con él? 28, pensé que era 22, ya un momento. 28 del Código General Listo. Competencia territorial. La competencia territorial se sujeta a las siguientes reglas. Primero, en los procesos contenciosos, salvo la disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado.
Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a la elección del demandante. Cuando el demandado carezca de domicilio en el país, será competente el juez de su residencia. Cuando tampoco tenga residencia en el país o éste se desconozca, será competente el juez del domicilio o de la residencia del demandante. Bien, bien. Vamos a explicar esa parte porque quiero hacer una precisión ahí ahorita que estaba hablando Jonathan y que decía una persona puede tener varias residencias pero un solo domicilio. No, es posible que tenga un solo domicilio, pero fíjate que ahí la norma permite que tenga varios domicilios. Y cuando dice una persona, oigan esto, cuando dice una persona no solo debemos enfocarnos en que estamos refiriéndonos a una persona de naturaleza humana, sino a una persona moral o persona jurídica. Entonces, no hace distinción, puede ser persona natural o persona jurídica. Entonces, y normalmente las personas jurídicas es fácil que tengan varios domicilios. Por ejemplo, un banco, donde quiera que tiene una sucursal, es un domicilio, con un representante legal para esa sucursal. Ahora, una persona natural es posible que también tenga un negocio aquí en Sincelejo, otro en Montería, otro en Bogotá, y entonces cada una de estas oficinas le nombra un representante legal como una sucursal también que lo puede tener y por lo tanto va a tener varios domicilios. Entonces, se podría dar el caso que sí, que tenga varias residencias, que tenga un solo domicilio, o que tenga varias residencias, que también tenga varios domicilios. Y normalmente la persona jurídica sí es, cuando tienen más de una locación, sucursales, entonces tienen varios domicilios. Bien, entonces lo que está diciendo ahí, este es el fuero principal, oigan esto. El domicilio es el fuero principal. ¿Qué quiere decir? Que lo vamos a encontrar casi concurriendo con los demás componentes que vamos a mirar, el del domicilio. Pero ahí también está diciendo la norma, ojo, cuando no tenga domicilio, pero se le conoce residencia, entonces va a ser competente el juez del lugar de la residencia. Si ustedes no saben, sino que lo ven, aquí esa persona pues trabaja en determinado lugar, pero no saben realmente cuál es su domicilio, entonces pueden demandarle en el juez que tenga competencia en ese lugar donde él trabaja, donde tiene algún negocio, donde visita periódicamente. Entonces se puede tomar ese lugar para demandarlo porque la ley lo permite. Si no le conocemos el domicilio, entonces lo podemos demandar en el lugar de la residencia. Ahora, si no conocemos ni domicilio ni residencia, entonces podemos demandar en el lugar del domicilio del demandante, de quien le otorga poder a ustedes. Claro, ¿dónde más lo vamos a demandar si no conocemos dónde tiene su domicilio ni su residencia? Entonces, la ley permite que lo podamos demandar en el lugar del domicilio del demandante. Es una de las tres exenciones que la ve en la clase pasada. La otra es la de los menores, que vamos a verla, seguramente la vamos a encontrar aquí más adelante. Y la otra es cuando la nación es demandada o demandante y vamos a tener los eventos. Bien. Si hay algo que no entiendan, otra vez les insisto, ya les he dicho, pero para recordarles, no me dejen continuar hasta que podamos entender bien lo que vamos diciendo. Adelante. Profe, yo tengo una pregunta. Adelante. En caso de que se tenga que demandar en el domicilio del demandante, el demandante es quien tiene que notificar al demandante. Siempre el demandante el que tiene que... Pero fíjate, Paula, que en esos casos, si tú no conoces el domicilio ni la residencia, esos son los casos donde se hace un emplazamiento, que es una publicación por un medio de comunicación, entonces para que esa persona concurra a notificarse. Cuando esa persona concurra a notificarse, listo, ahí se logra la notificación, pero a veces no se enteran, no concurren a notificarse, entonces se tienen que notificar a través de un curador al litig. ¿Qué es un curador al litig? Son abogados litigantes que ahorita los jueces, ya, Sandro, un momentico,
Ahorita los jueces los pueden tomar a cualquier abogado litigante para que ejerza de curador al litigio en forma obligatoria. Hasta 5 procesos están obligados a llevar. Alexander, tu pregunta, o si Paula todavía tiene... Sí. En el caso de los extranjeros, profesor, que se quiera demandar a un extranjero, o sea, ¿dónde se demanda? Bien, mira. Si la persona es extranjera y vive en el extranjero, en su país, tú aquí no lo puedes demandar. Porque tú conoces que el domicilio es allá. Ahora, si fue un extranjero que estuvo aquí de paseo y llevó a cabo una acción que te causó un perjuicio, entonces sí puedes demandarlo aquí y notificarlo allá donde vive. O sea, todo depende. Si estuvo aquí y realizó un contrato contigo, firmó un contrato aquí en el país y te incumplió en el contrato, lo puedes demandar aquí y notificarlo allá donde esté. Total, depende de qué demanda vas a iniciar. ¿Listo? O sea, dependiendo qué demanda vas a iniciar. Profe, ¿podría dar un ejemplo, por favor, para entenderlo mejor así? O sea, esa pregunta de Alexander sobre el extranjero. Sí. Lo que estábamos diciendo, si tú vas a demandar, por ejemplo, a un extranjero porque estuviste en su país, en Venezuela, en Francia, en España, y llevaste allá a cabo un negocio o te causó un perjuicio allá, te causó un daño o algo, y tú estás aquí, tú te vienes a tu país, tú no lo puedes mandar, tienes que demandarlo allá. Pero si el extranjero estuvo aquí y aquí te causó, por ejemplo, vino de vacaciones y aquí te causó un perjuicio, un auto rentado vino y te estrelló y te causó lesiones, entonces tú sí lo puedes demandar aquí, porque aquí ahorita vamos a mirar el lugar de ocurrencia de los hechos, competente el juez de ocurrencia de los hechos. No importa que viva en el exterior, porque tú lo puedes notificar allá donde está. ¿Listo? Si vino aquí y aquí llevó a cabo un contrato contigo, te compró una vivienda, tú le vendiste algo y no te cumplió, entonces esa demanda la puedes mandar aquí. ¿Por qué? Porque aquí debía cumplirse. Ahorita vamos a ver aquí cada uno de estos componentes y lo vamos a ir entendiendo mejor. Si decía que aquí te tenía que pagar, cumplir con el contrato aquí, entonces eso le da la competencia al juez de aquí. Puede vivir en el exterior, que allá lo notifica. Todo depende de qué acción vas a presentar. ¿Listo? Todo depende de qué acción vas a presentar. ¿Qué más? Bien, continuamos, Pablo, por favor. Inciso 2. En los procesos de alimentos, nulidad de matrimonio civil y divorcio, cesación de efectos civiles, separación de cuerpos y de bienes, declaración de existencia de unión marital de hecho, liquidación de sociedad conyugal o patrimonial y en las medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos o a la nulidad de matrimonio católico, será también competente el juez que corresponda al domicilio común anterior, mientras el demandante lo conserve. En los procesos de alimentos, pérdida o suspensión de la patria potestad, investigación o impugnación de la paternidad o maternidad, custodias, cuidado personal o regulación de visitas, permisos para salir del país, medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos en los que el niño, niña o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o la residencia de aquel. Ahí en ese inciso podemos claramente diferenciar dos situaciones. Una son todos los conflictos que se derivan del matrimonio o de una relación marital. Disolución, liquidación, divorcio. Y la otra son los conflictos que se derivan de los que tienen que ver con los niños. Patria potestad, alimento, salida del país. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué pasa? Son diferentes. Pues vamos a mirar. Cuando hace referencia al matrimonio, cuando hace referencia al matrimonio, ¿qué sucede?
que ahí está diciendo la norma, es competencia también el domicilio común, siempre que el demandante resida en ese lugar. O sea, que si la pareja estuvo viviendo en Sincelejo, pero se separaron y después viene el divorcio y ya voy a demandarla a la otra persona que conforma a la pareja, el matrimonio, y esa persona está en Bogotá. Si yo voy a demandar y yo todavía tengo domicilio en Sincelejo, yo puedo demandar aquí en Sincelejo. Pero si los dos, uno se fue para Cali y otro se fue para Medellín, entonces como el domicilio común era Sincelejo, necesariamente tengo que venir de Medellín o de Bogotá, depende de donde yo esté, a demandar acá a Sincelejo. Porque era el domicilio común. Listo, pues lo que sucede es que dice también, es porque cuando dice también la norma es porque hay competencia concurrente. ¿Qué quiere decir competencia concurrente? Que puede conocer más de un juez. Yo puedo demandar, si la persona está viviendo, yo voy a demandar como abogado, ¿no? A quien fue el cónyuge o quien es el cónyuge de la parte que yo voy a representar. Entonces, y esa persona vive en Medellín. Y mi cliente vive en Sincelejo. Y el domicilio común fue Sincelejo. Yo puedo presentar la demanda o aquí en Sincelejo o en Medellín. Cuando dice también es porque hay concurrencia de competencia, no olviden eso. ¿Qué quiere decir concurrencia de competencia? Que hay más de un juez que puede conocer del asunto. Eso es importante que lo sepamos. Pero en cambio, si yo voy a apoderar a una de las partes, ella vive en Medellín, y el que voy a demandar vive en Bogotá, y el domicilio común fue aquí en Sincelejo, entonces yo puedo demandar aquí en el domicilio común. ¿Listo? O en el domicilio donde reside la persona. ¿Listo? Pero ya no puedo demandar en el domicilio mío, que si yo estoy en Medellín, mi cliente está en Medellín, no puedo demandar en Medellín. ¿Cuándo puedo demandar en el domicilio del demandante? Cuando era el domicilio común y todavía lo conserva. Eso lo estoy diciendo ahí la norma. ¿Listo? Cuando se refiere a los menores, esa fue otra de los eventos donde yo le dije que se invertía la regla de que siempre se demanda en el domicilio del demandado. Cuando se refiere a los menores, aun cuando los menores sea demandante, siempre se debe demandar en el domicilio de los menores, privativamente. Eso es, no hay discusión. ¿Por qué? Porque por aquello de la prevalencia de los derechos de los menores. Entonces, tenemos que demandar en el domicilio del menor. ¿Listo? Si el menor, yo estoy viviendo aquí donde pues fue el domicilio común del matrimonio y la cosa, pero el menor se fue para Medellín, para Cali, tengo que demandar allá, porque la norma le da a ellos esa prevalencia, por la prevalencia misma de los derechos de los menores. Entonces, es donde tengo que demandar. ¿Listo? Si no hay pregunta, continuamos. Pablo, por favor. Inciso tercero. Sí. En los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos, es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación... ¿Ah? Sí, adelante. La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita. Uy, esa parte última es importantísima y se lo voy a explicar en qué consiste. Pero lo que está diciendo es que aquellos procesos que se deriven de negocio jurídico, ya el negocio jurídico ustedes vieron en obligación, ¿cierto? Entonces, cuando hay pacto entre las personas, pero también dice, y aquellas obligaciones también derivadas de títulos ejecutivos. Si tenemos una letra de cambio, un pagaré, un cheque, un título ejecutivo cualquiera, si hubo un contrato y el cumplimiento del contrato tenía que hacerse en determinado lugar, entonces dice también, oigan eso. ¿Eso qué quiere decir? Que también hay competencia concurrente aquí en este caso. El fuero principal es el del domicilio, ese no lo olvide.
Por eso le dije que era el principal. Es el del domicilio. Yo puedo demandar entonces en el domicilio del demandado o en el lugar donde se pactó que se cumplirían las obligaciones. Ejemplo, si yo aquí hice un negocio con otra persona, firmo un contrato con otra persona para hacer una construcción, por ejemplo, en Cartagena, pero esa persona tiene su domicilio en Medellín. Entonces yo puedo demandar. ¿Dónde puedo demandar? Aquí no puedo demandar porque aquí no se iba a cumplir el contrato, se iba a cumplir en Cartagena. El cumplimiento de las obligaciones, está diciendo la norma. O el domicilio del demandado, también en el lugar de cumplimiento de las obligaciones, que es Cartagena, porque allá debía cumplirse el contrato, o en el lugar del domicilio del demandado, que es Medellín. O aun cuando yo vivo aquí, y aquí se firmó el contrato, pero no importa dónde se haya firmado el contrato, sino donde se pactó que se iba a cumplir las obligaciones. ¿Sí? Entonces, concurre el domicilio con el lugar de cumplimiento de las obligaciones. Eso es lo que concurre. ¿Listo? Si es de una obligación derivada de un título ejecutivo, usted firma una letra de cambio con otra persona y allí en los espacios en blanco de esa letra de cambio dice para pagar en. Si usted dijo para pagar en Sincelejo, por ejemplo, y la persona se fue para Bogotá, entonces usted tiene dos lugares también donde puede demandarla. La puede demandar siempre en el domicilio de la persona, puede demandar, que es el fuero principal. O la puede demandar en el lugar donde debía cumplirse la obligación. Como en el título ejecutivo se dijo que tenía que cumplirse en Sincelejo, entonces puedo demandar o en Sincelejo o en Bogotá, que es el domicilio del demandado. ¿Sí? Esos serían los dos lugares que yo tendría para demandar. ¿Okay? ¿Qué quiere decir la norma cuando dice que el domicilio contractual es ineficaz? Que usted no puede decir, porque ya hay dos normas que regulan eso, usted no puede decir, es que este contrato se puede, para lo que resulte de este contrato, se demandará en Bogotá. No puede decir eso porque ya la ley dice o demanda en el lugar del domicilio del demandado o en el lugar donde se debía cumplir la obligación. Eso para evitar que siempre en los contratos hay una persona con posición dominante, siempre, en todo contrato, que normalmente es el contratante. Entonces, para evitar que esa persona fije las reglas de juego. Por ejemplo, usted va a firmar, usted es un contratista que le va a hacer un trabajo de construcción, por ejemplo, a una persona que vive que tiene una persona jurídica que tiene su domicilio principal en Bogotá. Y usted va a hacer ese trabajo aquí, una construcción en Coveñas. Si eso no estuviese ahí la norma, él iba a decir siempre, se debe demandar el proceso que surja de cumplimiento de este contrato, se debe demandar en Bogotá. ¿Por qué? Porque allá es donde le sirve a ellos, porque es donde tienen su domicilio, tienen su asesoría jurídica y todas esas cosas. Pero no, resulta que cuando usted tenga que demandar, si usted es el que tiene que demandar porque le incumplieron a usted, entonces ya la norma dice, ojo, lo puede demandar en el domicilio del demandado, Bogotá si usted quiere, pero también donde se debía cumplir la obligación, que en este caso es el contrato, que sería Coveñas. Entonces usted tiene para escoger. Eso es lo que está... Profe, sí. Profe, una pregunta. Dice que es competente el juez del lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. O sea que si las obligaciones existen, vamos a suponer en varios departamentos, en varios departamentos tiene obligaciones el contrato. O sea, firmaron un contrato que tiene cumplimiento de las obligaciones en varios departamentos. En cualquiera de esos departamentos en los que haya obligaciones, puede demandar. Así es, así es. Y puedes exigir el cumplimiento de todas, porque la ley te está diciendo, esa es competencia concurrente, lo que estábamos diciendo ahorita. Eso es lo que quiere decir la competencia concurrente. Tú escoges el juez. Tú escoges uno de esos jueces. ¿Listo? Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Adelante.
Paula. En los procesos de nulidad, disolución y liquidación de sociedades y en los que se susciten por controversias entre los socios en razón de sociedad civil o comercial, aún después de su liquidación es competente el juez del domicilio principal de la sociedad. Fíjense que el fuero del domicilio es el principal. Ahí estamos otra vez, cuando vamos a presentar una demanda de disolución de sociedad, de liquidación de sociedad, como gira todo alrededor de la sociedad, entonces es el juez competente donde esa sociedad tuvo su domicilio, no es otro, ¿no? Es que ahora ya los que eran los socios tienen diferentes domicilios, no importa. El domicilio de la sociedad es lo que marca la competencia. Adelante. Adelante, Paula. Inciso 5. En los procesos contra una persona jurídica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trata de asuntos vinculados a una sucursal o agencia, serán competentes a prevención el juez de aquel y el de esta. Cuando decimos, también lo tratamos en la clase pasada, la competencia a prevención es que yo tengo más de un juez competente y a prevención yo puedo escoger uno de ellos. Eso es lo que quiero decir, que el demandante puede escoger. En este caso, ¿qué es lo que está diciendo? Oiga, normalmente el juez competente es el del domicilio principal, pero si el asunto está relacionado con una de las sucursales, entonces yo puedo también demandar o en el lugar de la sucursal o en el lugar del domicilio principal. Un ejemplo, aquí la otra vez conocí un proceso de responsabilidad contra un banco. Entonces ese banco tiene su domicilio principal en Medellín, pero resulta que los hechos sucedieron en Corozal. Un desfalco que hubo ahí, un cuenta correntista que sufrió. Entonces, ¿qué sucede? Que se podía demandar en Corozal o se podía porque tenía ahí en esta oficina juez que sucedieron los hechos, o se podía demandar en el domicilio principal de la sociedad demandada, que era Bogotá. Entonces, es eso lo que quiere decir allí. En el domicilio principal, pero si el asunto está relacionado con alguna de las sucursales, entonces se puede demandar también. También, cuando dice también, es que hay competencia concurrente. Tengo más de un juez competente para conocer de ese asunto. Adelante. En los procesos originados en responsabilidad extracontractual, es también competente el juez del lugar en donde sucedió el hecho. Eso. Fíjense que ya estamos agotando los tres fueros. Primero el de domicilio, que casi aparece también en casi todo. Después vimos el del lugar de incumplimiento de las obligaciones, que es cuando se refiere a los contratos y a los títulos valores, que es el cumplimiento de la obligación. Este es de naturaleza extracontractual. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de los procesos que se originan por responsabilidad civil extracontractual. ¿Cuáles son esos procesos? Cuando a una persona le causan un daño del cual se deriva un perjuicio. Eso. Un accidente de cualquier tipo que suceda a la persona por culpa de otra persona que le cause un daño, o cualquier hecho que la persona pues le causó un daño de cualquier naturaleza, por cualquier hecho, por acción de esa persona. Entonces, como eso está al margen del contrato, por eso se le llama responsabilidad civil extracontractual. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la norma allí? Que también son competentes los jueces del lugar de ocurrencia de los hechos. Cuando dice también es porque concurre con el fuero principal, que es el domicilio. Entonces, lo que está diciendo es, yo lo puedo demandar en el lugar del domicilio o en el lugar en que ocurrieron los hechos. Eso era lo que yo les decía ahorita cuando me hacía, ¿quién era? Wilfrido, la pregunta o Alexander, no recuerdo la pregunta del extranjero. Entonces, ¿qué sucede? Que si fue un contrato que firmaste aquí, la norma está diciendo, oye, lo puedes demandar aquí, donde se debía cumplir el contrato, no de la firma, donde se debía cumplir el contrato. Porque si se firmó un contrato aquí, pero era para hacerle, llevar a cabo
negocio, pues alguna cosa ya en el país de él, una construcción, por ejemplo, entonces el juez de aquí no tiene competencia, porque él tiene domicilio fuera del país y además el contrato se tenía que cumplir fuera del país, entonces el juez de aquí no iba a tener competencia. Pero si era, por ejemplo, que la persona vino y tú tenías que construirle algo, llevar a cumplir alguna obligación aquí, y él te tenía que cumplir aquí, porque tú vas a hacerlo, eso se pactó en el que una vez que tú te entregaras el trabajo te tenía que pagar, que tú hiciste trabajo, él te fue, no te pagó, entonces tú lo puedes demandar aquí, y aquí lo demanda. Entonces, el problema es después para hacer efectivo esa sentencia, que eso es otra cosa, ¿no? Pero el juez aquí si va a fallar, lo va a llamar, tú lo puedes notificar en el exterior, porque ahora se puede notificar a través de correos electrónicos y en la dirección, inclusive dirección física, si después que tú la conozcas, se puede notificar a esa persona ya. Entonces, no tienes problema con eso. Ahora, el caso este que estamos viendo ahorita es de responsabilidad civil contra hotel y les decía también. Vamos a suponer que fue un turista que llegó a Cartagena y con tan mala suerte, pues que el carro que había rentado simplemente de alguna otra forma te causa un daño, entonces eso hace que el juez de Cartagena adquiera competencia para demandarlo. ¿Listo? O el del domicilio, el que sería donde él tenga su domicilio en el exterior. Ese es el caso aquí, para los extranjeros que estamos dando o para cualquier persona que se vea aquí a nivel interno. Hay concurrencia de competencia también. ¿Quién decide ante qué juez demandar? El demandante, él escoge. Esa es la competencia a prevención, que él puede escoger el juez ante el cual va a demandar. ¿Sí? Cuando hay competencia a prevención. ¿Alguna pregunta? Bien, continuemos, Paula, por favor, si no hay preguntas. En los procesos, inciso 7, en los procesos en que se ejercitan derechos reales, en los divorcios de deslinde y no divorcio, divisorio. Oye, no divorcio, sino divisorios. Sí, en los divisorios de deslindes, amojonamientos, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restitución de tenencia, declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, será competente, sí. Será competente de modo privativo el juez del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante. Oigan esto, surge un nuevo término, competencia privativa, lo escucharon, ¿verdad? Competencia privativa. Ese es el cuarto componente del que yo les hablé. Si ustedes los anotaron, busquen lo que yo les dije. El domicilio, el lugar de cumplimiento de las obligaciones, el lugar de ocurrencia de los hechos y el del lugar de ubicación de los bienes. Miren esto, cuando hablamos de el lugar de cumplimiento de las obligaciones, concurre con el del domicilio. Cuando hablamos del lugar de ocurrencia de los hechos, concurre con el del domicilio. Eso quiere decir que yo puedo escoger, ¿verdad? Tengo más de un juez competente. Pero cuando se trata del lugar de ubicación de los bienes, dice es competencia privativa. ¿Qué quiere decir competencia privativa? Que solo puede conocer el juez donde están ubicados los bienes. Lo que sucede es que aquí también podemos ir a una concurrencia de competencia, pero de modo privativo donde están ubicados los bienes, es decir, no concurre con el del domicilio. ¿Cómo así entonces? Que si yo voy a pedir un divisorio, ¿verdad? Tengo una sociedad con otra persona. Entonces yo voy a pedir un divisorio de los bienes que tenemos en sociedad. Y un bien está en Sincelejo, otro está en Cartagena, otro en Barranquilla, otro en Corozal. Yo tengo 4 jueces competentes. ¿Pero por qué? No por el domicilio de alguno de nosotros, por el lugar de ubicación de los bienes. Cuando un bien también abarca más de una jurisdicción territorial, por ejemplo, está entre Sincelejo, es una finca, ¿verdad? Vamos a poner que es una finca que está entre Sincelejo y Corozal, y entonces hay 2 jueces competentes, porque uno es el juez de aquí y Corozal es otro circuito, entonces habrían 2 jueces competentes. Entonces, si esa finca
queda en el medio de esos municipios, entonces yo tendría 2 jueces competentes, pero por el lugar de ubicación de los bienes, no concurre con el de domicilio, que quede claro eso. Ahora, les voy a explicar otra cosa. Solo es de competencia privativa del lugar de ubicación de los bienes cuando la pretensión gira alrededor de esos bienes. No siempre que hay bienes involucrados en un proceso, la competencia se da por el lugar de ubicación de los bienes. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que usted demanda al señor X. ¿Por qué lo demanda? Porque no le pagó una obligación contenida en un pagaré. Un pagaré de 200 millones y usted demanda al señor X. Pero esa obligación tenía que cumplirse en Sincelejo. Y el señor X tiene domicilio en Montería. Lo que quiere decir que usted tiene 2 jueces que pueden conocer. O lo demanda donde tiene su domicilio que es Montería, o lo demanda donde debía cumplirle a usted el pago de ese pagaré que era Sincelejo. Pero resulta que ese señor X tiene una hacienda en Sagún. Usted le va a embargar la hacienda. ¿Será que hay competencia privativa en el lugar de ubicación del bien? No. ¿Por qué? Porque su pretensión no gira alrededor del bien, su pretensión gira alrededor de la obligación que tiene que cumplir. Usted le embarga el bien es para que le garantice el cumplimiento de esa obligación. Entonces, tiene que mirar es alrededor de qué era la pretensión. Pero, si lo que usted va a pedir es la división de ese bien inmueble, llámese finca o vivienda, que está ubicado en Sagún, allí sí, no lo puede demandar ni en Sincelejo ni en Montería, porque lo que va a dividir, ¿qué es? El bien. Un proceso de deslinde de amojonamiento, que es, eso lo vamos a ver en procesal 2, que es tirar la línea divisoria entre 2 bienes inmuebles. Eso es deslindar, eso es deslinde de amojonamiento. Y el bien está en Sagún. Hay que demandar en Sagún. Yo no puedo demandar en el domicilio del demandado, porque la competencia gira alrededor del bien. ¿Qué vamos a deslindar? Los bienes. Si es un proceso de pertenencia, se va a prescribir un bien inmueble. ¿Dónde está ubicado el bien inmueble? No, está ubicado en Cali. Entonces hay que demandar allá en Cali, aun cuando la parte tenga domicilio en otro lugar. Porque ¿qué es lo que se va a prescribir? El bien inmueble. Entonces, que quede claro, cuando la pretensión gira alrededor del bien, es competencia privativa del lugar de ubicación de los bienes. ¿Sí? Cuando se embarga un bien como medidas cautelares, por ejemplo, en un lugar, pero la pretensión es otra, sino que yo embargo para asegurar el cumplimiento de esa pretensión, entonces allí no se determina por el lugar de ubicación de los bienes, sino por el domicilio del demandado o por el del cumplimiento de la obligación. ¿Listo? ¿Alguna duda? Fíjense que ahí ya agotamos, a esa altura, ya tenemos agotados los 4 fueros o componentes del factor territorial, que os voy a repetir. El domicilio, ya hemos hablado, que es el principal, concurre con casi todo, menos con el lugar de ubicación de los bienes. El de el cumplimiento de las obligaciones o de obligaciones derivadas de título ejecutivo, que concurre con el del domicilio, es decir, yo puedo demandar en el lugar de cumplimiento o en el del domicilio. El otro es cuando se da por responsabilidad civil extracontractual, que puedo demandar en el lugar de donde ocurrieron los hechos o en el domicilio del demandado. Y cuando se trata de bienes inmuebles, entonces por el lugar de ubicación de los bienes. ¿Listo? Pertenencia, deslinde de amojonamiento, divisorio, expropiación. Como se hace referencia al bien, entonces tengo que demandar privativamente en el lugar de los bienes. Ahora, ¿cuándo hay concurrencia cuando se trata del fuero de ubicación de los bienes? Presten atención porque estas preguntas me gustan a mí en los quizzes. ¿Cuándo hay concurrencia? Cuando se trata de determinar la competencia por el lugar de ubicación de los bienes. Cuando son varios los bienes que estén ubicados en diferentes lugares de competencia de diferentes jueces, o cuando un bien abarca varios
jurisdicciones territoriales de varios jueces. Ese es el caso. Pero sigue siendo privativa del lugar de ocurrencia de los bienes. ¿Por qué privativa? Porque no concurre con el del domicilio. Olga, cuéntame. Profesor, disculpe, ¿podría repetir la pregunta y la respuesta esta un poco más lento que la estoy escribiendo? Se lo agradecería mucho. No, y lo siento, no, porque yo no dicto jamás. Es lo que tú logres captar. Si tú me dices que no la entendiste, entonces te la explico, pero no te la voy a dictar, voy a hacer lento para que tú la puedas copiar. Eso sí, no lo voy a Más hacer. bien, vuélvalo a explicar para yo ir anotando. Y lo que estamos diciendo es que cuando estamos hablando de bienes inmuebles, entonces se demanda por el lugar de ubicación de los bienes, cuando la pretensión gira alrededor de los bienes. Pero que también se puede dar una competencia concurrente. ¿Eso qué quiere decir? Que pueda tener más de un juez que conozca de ese proceso. ¿Cuándo? Cuando hay bienes ubicados en diferentes jurisdicciones territoriales de competencia de varios jueces. Vamos a pedir la división de los bienes, listo, y tenemos una finca en Corozal, tenemos una casa en Cartagena, tenemos otro apartamento en Barranquilla, o sea, tenemos 3 jueces que pueden conocer de la división de esos bienes. Yo puedo demandar en cualquiera de ellos, competencia concurrente, pero por el lugar de ubicación de los bienes no concurre con el del domicilio del demandado. No, es un solo bien. Pero ese bien es una finca que está entre Corozal o entre San Juan y Quinú. Y entonces allí abarca tanto la competencia del juez de Quinú como la competencia del juez de San Juan. Y si es de por la cuantía, entonces el juez de San Juan pertenece al circuito de Sincelejo. Entonces podría conocer tanto el juez de Sincelejo como el juez porque si es de mayor cuantía, el juez de San Juan no puede conocer porque solo conoce de menor cuantía. Entonces, es competente el juez de Sincelejo y el juez de Quinú, pero por el lugar de ubicación de los bienes. ¿Listo? Bien, ¿qué otra pregunta? Gracias, profesor. Con mucho gusto. Continuamos. Paula, por favor, te fuiste. Inciso 8. En los procesos concursales y de insolvencia será competente de manera privativa el juez del domicilio del deudor. Del demandado. ¿Del? Termina, por favor. Del deudor. Porque es que cuando de insolvencia económica es cuando las personas entran en apuros económicos y tienen que concurrir ellos mismos. Son los que presentan esa demanda. ¿Por qué? Porque tienen obligaciones insolutas que no pueden cumplir con ellas, entonces tienen que presentarlas en el domicilio de ellos mismos. Ese es uno de los eventos donde, cuando se trata de insolvencia, entonces se puede demandar en el domicilio del deudor, que es el que presenta la demanda. Claro, es posible también que un acreedor pueda pedir también que se liquide determinada sociedad porque no se le está pagando. Entonces, pero normalmente lo presenta la misma persona, entonces en el domicilio del deudor. Adelante. En los procesos en que la nación sea demandante, es competente el juez que corresponda a la cabecera de distrito judicial del domicilio del demandado. Y en los que la nación sea demandada, el del domicilio que corresponda a la cabecera del distrito judicial del demandante. Cuando una parte esté conformada por la nación y cualquier otro sujeto, prevalecerá el fuero territorial de aquella. De la nación, siempre. Este fue el tercer evento o la excepción que yo les había dicho de cuándo se puede demandar en el domicilio del demandante. Recordarán ustedes, y se lo repito otra vez, el primero cuando no se conoce ni el domicilio ni la residencia del demandado. El segundo cuando son menores, se demanda el domicilio del demandante. Son menores los demandantes. Y en este caso cuando se demanda a la nación. Entonces, dice que se puede demandar en el domicilio de la cabecera del distrito judicial del demandante. Si es la nación, entonces la demandante, entonces tiene que demandar en la cabecera del distrito judicial del demandado. O sea que, porque la nación no puede decir, no, es que yo no tengo domicilio, si ella es omnipresente en todo el territorio nacional. Entonces, por eso es que se demanda en el lugar del domicilio del demandante. Adelante.
En los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad. Cuando la parte esté conformada por una entidad territorial o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública y cualquier otro sujeto, prevalecerá el fuero territorial de aquellos. Siempre prevalece el de la entidad pública. Entonces, oiga, lo que está diciendo es, cuando se trata de una entidad pública, prevalece el fuero del domicilio del demandado de la entidad pública. Ahí lo que está diciendo. Diferente a cuando es la nación, ¿no? Pero aquí dice una entidad pública que puede ser el orden nacional, puede ser el orden departamental o municipal. ¿Listo? En el lugar del domicilio principal de la entidad. ¿Listo? Eso es lo que está diciendo. Adelante. En los procesos de propiedad intelectual y de competencia desleal es también competente el juez del lugar donde se haya violado el derecho o realizado el acto o donde éste surta sus efectos si se ha realizado en el extranjero, o el del lugar donde funciona la empresa, local o establecimiento o donde ejerza la actividad del demandado, el demandado cuando la violación o el acto esté vinculado con estos lugares. Propiedad intelectual, entonces, el domicilio del demandado donde se vulneró el derecho, donde se desconoció el derecho de la propiedad intelectual. Entonces también dice es concurrente. Puede demandar también allí donde se vulneró el derecho, se desconoció el derecho de la propiedad intelectual o en el lugar del domicilio del demandado. Adelante. En los procesos de sucesión será competente el juez del último domicilio del causante en el territorio nacional y en caso de que a su muerte hubiere tenido varios, el que corresponda al asiento principal de sus negocios. Eso. Yo les decía hace rato, con la intervención de uno de los compañeros, decía, mire, puede tener varias residencias, pero un domicilio, es posible que tenga varios domicilios. ¿Por qué? Porque ya tenía, esa persona, siendo persona natural, tenía negocio en diferentes lugares. Pero dice, bueno, para la sucesión, entonces, en el lugar del domicilio del causante es el fallecido, ¿no? Pero, si tenía varios domicilios, entonces el asiento principal de sus negocios siempre van a tener como asiento principal. Las personas jurídicas tienen eso. Domicilio principal, póngale Bogotá. Y tiene sucursales en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Cartagena. Entonces, es lo que el domicilio principal, lo que está diciendo. Bien, el asiento principal de los negocios. Igual para las personas naturales se puede dar. Bien. O si tenían un solo domicilio, listo, el domicilio del causante, pero si tenía varios, entonces en aquel que se consideraba asiento principal de su negocio. Bien, ahora pasamos a lo que son los procesos de jurisdicción voluntaria. ¿Qué quiere decir eso, proceso de jurisdicción voluntaria? Que ahí no hay demandado. Ahí no hay demandado. Entonces, vamos a mirar, siempre va a ser en el lugar de donde lo que se va a pedir del demandante, porque no hay demandado. Jurisdicción voluntaria son peticiones que se hacen de forma coordinada. O la hace una persona, entonces no hay demandado, no la dirige en contra de, o si son varias personas, entonces no se dirige en contra de nadie. Vamos a leer esa partecita, Pablo, para cerrar con el artículo 28. En los procesos de jurisdicción voluntaria, la competencia se determinará así. A. En los de guarda de niños, niñas y adolescentes, interdicción y guarda de personas con discapacidad mental o de sordo-mudo, será competente el juez de la residencia del incapaz. No olviden que siempre que se trata de menores, que son los incapaces, entonces siempre va a ser el domicilio del menor. Eso sí es un axioma y eso no es inamovible. Siempre que haya menores va a ser el juez del lugar del domicilio del menor o incapaz. Adelante. En los de declaración de ausencia o de muerte por desaparecimiento de una persona, conocerá el juez del último domicilio que el ausente o el desaparecido haya tenido en el territorio nacional. Ustedes saben que cuando una persona desaparece por más de 2 años y no se conoce paradero y todas las cosas, se puede pedir
acudir ante el juez para que se le declare muerte presunta, muerte por desaparecimiento. Entonces, ¿dónde es? Donde él tuvo su último domicilio, ahí es donde podemos presentar la demanda. Adelante. En los demás casos, el juez del domicilio de quien los promueva. Eso de la parte demandante. Bien. Eso, fíjense que ya nosotros entonces estamos en capacidad de, ahora vamos a hacer vamos a tirar un caso para que lo resolvamos, pero yo creo que en la próxima clase podríamos hacer un taller rápido aquí en vivo. Yo se lo digo no, mejor se lo dejo en la plataforma, lo resolvemos enseguida y lo enviamos enseguida y ya empezamos a tomar una nota. Ahorita voy a permitirme pasar aquí a lista porque veo aquí, vamos a mirar un momento, porque a veces se conecta y no están ahí realmente. Entonces, el que no conteste es porque no está, tiene la falla. Porque Paula Andrea. Presente, profe. Antonio Arias. Presente, profe. Daniela Razola. Presente, profe. Alan Arrieta. Presente, profe. Alex Banda. Presente, profesor. Juan Barrios. Presente, profe. Danilo Benítez. Danilo Benítez. Primero que no está. Seguimos con Josías Caballero. Presente, profe. Luis Cardosa. Presente, profe. Andrea Casillo. Presente, profe. María Celín. Presente, profe. Antonio Chávez. Presente. Juan Contreras. No está Juan Contreras. Juan Carlos se sentía enfermo. Juan Contreras. ¿Asistió a la casa o no asistió? Él entró a la clase, pero comenzó a sentir muchísima migraña y nos pidió el favor que lo excusáramos. Vale, vamos a poner aquí Juan Corcioni. Presente, profe. Carlos de la Osa. Presente, profe. Kevin Díaz. Presente. Daniela Díaz. Daniela Díaz. Presente, profesor. María Fernández. Presente, profe. Edgar Gamarra. Presente, profesor. Natalia García. Presente, profe. Daira García. Presente. Valentina Gómez. Presente. Ana González. Presente. Dayana González. Presente, profesor. Talia González. Presente, profe. Tania Erazo. Presente. Carlos Hernández. Presente, profe. María Hernández. Presente. Dayana López. Dayana. No está Dayana López. Seguimos con Lauren Martínez. Presente. Freddy Mayoriano. Presente.
Valentina Merlano. Valentina. No está Valentina. Gabriela Montes. Presente, profesor. Jean Navarro. Presente, profe. Donairo Novoa. Presente, profesor. María Núñez. Presente. Daniela Ortiz. Presente, profe. Paula Pérez. Presente, profe. Juan Pineda. Presente, profe. Ernesto Polo. Presente, profesor. Ellen Quintero.